Hola amigos, ¿qué tal? Hoy hablaremos de las etapas del proceso en un juicio. El proceso es el conjunto de actos que realiza un órgano jurisdiccional y las partes tendientes a dar solución a este litigio, y en el cual se declara el derecho a favor de aquel que tenga la razón. Se trata de un sistema estructurado. Luego entonces hay que conocer la estructura del procedimiento, los pasos a seguir para poder desarrollarlos en una demanda adecuada. Y hoy vamos a hablar de esas etapas del juicio. El proceso se puede llamar también juicio o procedimiento, son sinónimos. Las etapas del proceso, del procedimiento o del juicio son 6: demanda, emplazamiento, contestación de la demanda, pruebas, alegatos y sentencia, de los cuales desglosaré conforme pasen los videos. Este video será exclusivamente para la etapa de la demanda, así que comenzamos. Demanda es competencia de un juez, y el juez es también llamado órgano jurisdiccional. El juez goza de jurisdicción y competencia. Jurisdicción significa decir y decidir el derecho. Por ende, el juez tiene jurisdicción para decidir y para decir el derecho. Todos los jueces tienen, digámoslo así, esa jurisdicción, pero también tienen diferentes competencias. La competencia es el área en la cual se desenvuelve el juez. Toda demanda debe de interponerse ante un juez que tenga tanto jurisdicción como competencia en el caso que se vaya a llevar. Y es entonces que se dice que el juez jurisdiccional es el único funcionario que puede dictar sentencias. En otras palabras, los jueces son los únicos capaces de dictar sentencias. Los árbitros dictan laudos. La demanda la puede presentar una persona física o moral, y en contra de otra persona física o moral también, o sus respectivos representantes. Esa es en sí la demanda. El representante legal acredita su personalidad con un poder o carta notariada, también llamado poder notarial. La palabra demanda se aplica en todo tipo de asuntos de tipo legal, excepto en el penal. En el penal se llama denuncias o querellas. ¿Y cuál es la diferencia que surge entre una denuncia y una querella? Pues para ponerlo fácil, la denuncia es la declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento al juez, ministerio público o fiscal, o la policía, unos hechos que se consideran que pueden constituir un delito. A diferencia de que la querella, el denunciante no interviene personalmente como parte acusadora en el proceso. Es decir, la querella es a petición de partes. En una demanda interpuesta por uno mismo, es sugerible que siempre se empiece por la frase promuevo por mi propio derecho. Si promuevo por otra persona, es decir, si lo hago como representante legal, que por lo general se hace en favor de una persona moral, debo de presentar, como dijimos anteriormente, un poder notariado. Cuando una persona presenta una demanda, ejerce un derecho de acción, y es cuando esa persona tiene alguna necesidad legal. A lo que vamos a actuar se le llama pretensión, y para comprobar una pretensión necesitamos pruebas o testigos. En este último punto cabe aclarar que también existe la figura llamada interpelación judicial, y esta es un requerimiento para el pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación, que es dirigido por el acreedor o su representante al deudor suyo, y se usa en procedimientos no contenciosos. Vamos a ver los requisitos de una demanda. Recuerden que estamos en la materia de Derecho Procesal 2 y estamos en el subtema
de requisitos de la demanda. ¿Cuáles son esos requisitos para presentar una demanda? Bueno, son los siguientes. Vamos a empezar con presupuestos procesales. Este será un tema de un video posterior. Vamos a hablar más ampliamente, pero por el momento solo diré que son o viene del prefijo pre, que es una preposición inseparable que denota precedencia. En este sentido, dentro de un proceso jurídico, y en este sentido los presupuestos procesales pueden definirse como aquellos antecedentes o requisitos de fondo necesarios para que un juicio tenga una forma de validez de existencia jurídica. En otras palabras, son todo el conjunto de requisitos mínimos necesarios para considerarse que se ha iniciado una demanda de manera formal. El segundo requisito para una demanda es la competencia, que ya lo hablamos anteriormente. Un tercer requisito para una demanda es que se tenga interés jurídico. Lo constituye la existencia o actuación de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, que puede afectarse ya sea por la violación de ese derecho o bien por el desconocimiento del mismo, por virtud de un acto de autoridad. De ahí que solo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda por la actuación de cierta autoridad. Y esto es cuando estás afectando o cuando quieres promover algo. Eso es el interés jurídico, tener un interés jurídico. Hemos visto en los presupuestos procesales la competencia y el interés jurídico, pero hay más. Tenemos también lo que es la capacidad jurídica. En derecho, la potestad de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo sin el ministerio o autorización de otro se le llama capacidad. Tenemos capacidad, pero la capacidad también se clasifica en dos partes. Una es la capacidad de goce y otra que es la capacidad de obrar. La capacidad de goce se adquiere en el momento en que nacemos y es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. También tenemos el otro punto que es dentro de capacidad, que está el de capacidad de obrar o de ejercicio, y este es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente esos derechos. Se ejercen cuando se es mayor de edad o en su defecto con tutores. En los requisitos de la demanda ya vimos presupuestos procesales, competencia, interés jurídico, capacidad, y también tenemos otros tres más, que son la personalidad, la legitimación y la presentación, que ahorita les voy a comentar. En la personalidad jurídica es uno de los conceptos básicos propios del derecho. La idea fundamental de personalidad jurídica consiste en reconocer que alguien, una persona o una entidad, empresa o asociación o también una fundación, tienen derechos y también obligaciones. Esa es la personalidad jurídica. La legitimación procesal es un presupuesto del procedimiento. Se refiere a la capacidad para comparecer ante un juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno juicio, o también que también sea representado por alguien que sea legalmente puesto por él o que sea responsable o tutor. Y por último encontramos lo que es la presentación de una demanda formal. Estos son los 7 requisitos que se utilizan para una demanda. En esta primera etapa del proceso llamada demanda, hablaremos ahora del escrito inicial de una demanda y sus partes, empezando por el encabezado. Lo podemos ver aquí en pantalla. El encabezado por rubro encontramos lo que es a Núñez Betanzo Pedro contra Granados Enrique Roque en un juicio oral civil. Y pues eso es básicamente lo que es el encabezado por rubro.
Aquí encontramos el nombre del actor, demandante, el que pretende ejercer una acción legal contra la persona demandada, o sea, la que hace resistencia frente a lo que pretende el actor. Se llama rubro a los datos de identificación de un juicio o asunto, es decir, el número de expediente, el año del expediente, el nombre de la parte actora, el nombre de la parte demandada, la clase de juicio, y también ocasionalmente pueden insertarse el asunto de qué se trata, por ejemplo, contestación de demanda. Abajo de lo anterior se pondrá a la autoridad a quien se dirige el escrito, es decir, el juez o magistrado, de quien se trate. Entonces, aquí ya estamos hablando del proemio. El proemio es lo que sigue abajito del encabezado, es decir, la forma de dirigirse al juez, y es como la introducción de algo que va a ocurrir. Aquí en pantalla ustedes pueden ver dos ejemplos. Cuarta uno. En uno está lo que es ciudadano juez del proceso oral, el turno de la Ciudad de México, y viene desglosado pues básicamente todo lo que llamamos proemio. Y en la otra imagen encontramos otro ejemplo en el cual Juanita Pérez promueve un acto, pero aquí sería en representación de su hijo Juanito, de apellido Pérez Pérez. Entonces, proemio, cuando lo llamamos al párrafo del escrito, en el cual le decimos al juez si promueve representando a otro o a alguien más, o ya sea una corporación o persona física. Igualmente se señala el domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando a personas para que reciban esas mismas notificaciones y dando, en su caso, facultades de representación procesal para el juicio de que se trata. Encontramos también más abajo, con la siguiente página, lo que son los capítulos de prestaciones. Y las prestaciones son básicamente qué es lo que pides, qué pretendemos conseguir con esa demanda. Esas son las prestaciones. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que encontramos aquí en pantalla, el cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa a cesión de derechos procesarios celebrado el 14 de octubre del 2014 ante el suscrito el señor Roque Granados Enrique. Aquí viene básicamente lo que las prestaciones, qué es lo que estoy yo pidiendo o lo que se está pidiendo. Aquí podemos ver que el cumplimiento nos marca el punto número 2, el cumplimiento, en el punto número 2 el pago correspondiente, y el punto número 3 el pago de gastos y costos. Igual en el ejemplo que vemos aquí en pantalla es lo que nosotros estamos pidiendo, que mediante esa sentencia debidamente ejecutoriada se condene al fulano de tal cosa. Pero aquí en el ejemplo pueden verlo un poquito mejor. Ahora, viene seguidamente lo que es el capítulo de hechos o antecedentes, es decir, cómo ocurrieron las cosas. Ahora bien, si bien es cierto que los antecedentes o hechos de tu demanda deberían de incluir todos los medios de impugnación o acciones legales que han presentado hasta el día de hoy, y estos son los puntos generales que se deberían de cumplir en cualquier capítulo de hechos o en cualquier demanda. En el capítulo de hechos, entonces podremos poner el nombre del quejoso, actor o representante legal de la sociedad, vinculado con el número de folio de su identificación oficial o instrumento notarial que le dio ese carácter. 2. Si es una sociedad, deberías incluir datos como la fecha de constitución de la sociedad y sus actividades principales de acuerdo a su acta notarial o póliza. Si es una sociedad, deberías incluir los cambios de denominación social vinculados con su instrumento notarial. También encontramos en el punto número 4, fecha a partir de la cual un acto o hecho ha ocurrido y te obligo a presentar esta demanda y las razones principales de mi afectación o de tu afectación. 5. Y fecha en orden cronológicos de cada uno de los medios de impugnación o acciones legales que has interpuesto hasta el día de hoy, y de ser posible transcribir el resolutivo de cada resolución o sentencia. Y por último encontramos en el número 6 los artículos y legislaciones
que te han sido violados o que han sido aplicados involuntariamente o voluntariamente. Aquí nosotros podemos observar en este ejemplo que en el punto número 1, mi representante es una persona moral legalmente constituida. Y en este ejemplo nosotros vemos y observamos que estamos representando a otra persona. Aquí les voy a poner el ejemplo. Si quieren pueden buscar en la caja de comentarios las imágenes o los ejemplos que estoy poniendo aquí para que puedan tenerlos. El capítulo de derecho es el que sigue. Encontramos en el capítulo de derecho que son artículos que se deben de aplicar al caso. Ese es el capítulo de derecho. Artículos que se deben de aplicar al caso. En esta sección de la demanda, el promovente habrá de escribir los artículos que son aplicables a su asunto. Dicho de otra forma, deberá escribir qué normas se deben aplicar en su caso. Se pueden incluir 2 de 3 partes, que son artículos de fondo, artículos de procedimiento, artículos que establecen la competencia. En lo que es el fondo, son los preceptos legales que señalan cómo debe ser o cómo deben ser las cosas o situaciones en la demanda, en el mundo o en el marco jurídico que se aplica a la demanda. La forma, que son los artículos que regula el proceso, es decir, los artículos te dicen la forma que se debe llevar el litigio para obtener en primera parte de la resolución la norma que aplica de fondo. También en el capítulo de derecho encontramos lo que es la competencia, que son artículos que dicen por qué el juez ante quien se promueve es competente para conocer el asunto, en razón de territorio, cuantía, materia o naturaleza del tribunal. Por ejemplo, existen juzgados federales y juzgados locales o estatales. Aquí en el derecho, en el capítulo de derecho, es el fondo del asunto, es decir, lo que rige la demanda, donde se sustenta. Aquí les puse un ejemplo en una imagen. 1. Son aplicables el presente asunto de los artículos 1 2, al 174, por ejemplo. Luego encontramos lo que es el capítulo de pruebas. En el capítulo de pruebas vamos a encontrar que son todos los puntos, por decirlo así, o valga la redundancia, pruebas que necesitamos para que el juez conozca a fondo el asunto. En pocas palabras, el capítulo de pruebas se trata de que cada uno de los hechos afirmados puedan ser demostrados ante el juez con las pruebas permitidas por la ley. En este caso, encontramos dentro del capítulo de pruebas la documental, la confesional, la testimonial, la instrumental de actuaciones, la presunción y las supervinientes. Aquí les pongo en pantalla o les dejo en la caja de comentarios algunos ejemplos. El siguiente vamos a ver lo que son las peticiones o también llamados puntos petitorios. En esta parte se resume todo lo que se ha presentado en la demanda. Se enfatizan los puntos clave y se ordena la notificación de la misma al demandado para que puedan realizar una sentencia favorable en el momento oportuno. Y por último, vamos a hablar de la firma y el nombre, que bueno, básicamente eso es todo con la demanda. Hasta aquí vamos a dejar este video, nos falta todavía por ver muchas más partes. En las etapas del proceso que acabamos de ver, simplemente es la demanda. Nos falta el emplazamiento, la contestación, la demanda, las pruebas, los alegatos y la sentencia. Pero para no hacer esto más largo, este video aquí lo termino y yo soy Jesús Pérez Mitre Arango, psicólogo y futuro abogado. Dejen su comentario en la caja, en el inbox del Facebook o en el WhatsApp o en algunas redes sociales que son estas. Yo me despido y hasta pronto.